Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Álvaro Armando Sánchez Sosa. En esta oportunidad eh, voy a explicarles el módulo de logística y distribución física internacional. Primeramente vamos a ver el contenido de la presentación. Vamos a ver conceptos de comercio internacional, logística internacional, elementos de la logística, etapas de la logística internacional, logística inversa y trazabilidad, distribución física, etapas de la DFI, costos de la DFI y como último punto los Incoterms 2020. Para empezar vamos a empezar definiendo qué es comercio internacional. Es el intercambio de bienes y servicios entre distintos países del mundo con la finalidad de que cada país pueda exportar lo que se produce en cantidad de manera local y pueda importar lo que quizás es más barato, traerlo desde un mercado exterior hacia nuestro país. Seguido tenemos qué es la logística internacional. Es el proceso mediante el cual podemos mover una mercancía de un país a otro. O sea, con esto queremos decir que podemos mover una mercancía desde un vendedor en China hasta un comprador aquí en Santa Cruz, Bolivia. Vamos a ver todos los pasos y los métodos por el cual se puede obtener este tipo de logística internacional. Aquí podemos ver algunos elementos de la logística como ser bienes, mercado, funciones, informes, información y meta. Cuando hablo de mercado de bienes me refiero a todos los productos o mercancías que tenemos en ese momento. Luego tenemos mercado, que es el espacio donde se comercializan los bienes y se identifica la demanda a la cual queremos llegar. Luego tenemos las funciones, que es la que incluye transporte, almacenamiento, manipulación, control y distribución, tal como podemos apreciar en las imágenes. Luego tenemos información, que nos ayuda a coordinar los procesos, controlar operaciones y tener una mejor toma de decisiones al momento que queramos obtener una. Y en meta es buscar eficiencia logística, reducción de costos y satisfacción del cliente. Seguido tenemos las etapas de la logística internacional. Con esto tenemos una logística de abastecimiento, donde primero nosotros tenemos que abastecernos del producto que necesitamos. Después, una vez obtenido el producto, nos pasamos a la logística de producción. Nos dedicamos a producir el producto. Después la logística de almacenamiento. Una vez tenemos nuestro producto terminado, es almacenado y preparado para ser distribuido. Y luego tenemos la logística de distribución, donde ya claramente estamos distribuyendo ya sea a cliente final o a proveedores. Seguido tenemos la logística inversa. La logística inversa cuenta prácticamente en hacer una devolución del producto por distintos factores. Recolección, puede ser por recolección, inspección, reutilización o reciclaje. Esto mayormente se ve en algunas empresas. Un claro ejemplo podría ser Coca-Cola, que en algunas oportunidades ha sacado distintas promociones, como por ejemplo si uno compra una botella de Coca-Cola y uno logra reciclar las tapas, por ejemplo por 30 tapas más un cierto monto de dinero, pues uno puede ganar ciertos premios o productos. Entonces esto lo hace la empresa con la finalidad de que las tapas o los envases vuelvan hacia la empresa, ya sea para ser reutilizados o para darles otro uso que la empresa necesite. Con esto nos referimos a logística inversa, que el producto vuelve al fabricante. Luego tenemos la trazabilidad, que la trazabilidad prácticamente es un método para que nosotros podamos rastrear nuestra mercancía en el tiempo real y ver exactamente dónde ella está. Esto se usa desde origen, podemos ver si está en producción, si está en almacenamiento, si está en transporte o si finalmente ya llegó al cliente final, que es lo que nosotros buscamos. Con esto, los beneficios de la trazabilidad es que tenemos mayor control logístico de nuestra mercancía, tenemos seguridad del producto y podemos identificar rápidamente y fácilmente cualquier tipo de problema que se haya presentado en el camino. Claro ejemplo de trazabilidad en Bolivia, podemos ver la empresa Trans Copacabana, que es una empresa conocida,
uno realiza un envío o nos realiza un envío, cada guía que nos entregan tiene un código QR o tiene un código donde es una letra y 3 números. Entonces eso uno lo sube al sistema, uno puede ver cuándo nuestra mercancía o encomienda fue recepcionada, cuando está en curso, si ya llegó a destino, si sigue aún la mercancía en otro departamento. Prácticamente funciona así, trazabilidad. Luego tenemos la logística Just in Time o logística justo a tiempo. Esto se da con la finalidad de que se produzca lo necesario siempre cuando se necesita. Esto se hace de acuerdo a la demanda de lo que uno necesita. Esto nos ayuda bastante con menos inventario, menos desperdicio y mayor eficiencia. Los principios de todo esto es sin exceso de inventario, mejorar el tema de la empresa. Un claro ejemplo puede ser Toyota, ya que con esto quiero llegar, que si me refiero a lo necesario cuando se necesita, una empresa que se dedica a ensamblar vehículos, años atrás tenía galpones enteros de piezas, repuestos, cosas de que mientras iban ensamblando tenían altísimo stock de los vehículos y de ahí iban sacando. Entonces ahora, por ejemplo, utilizando la logística Just in Time o justo a tiempo, Toyota hace un estimado de, por ejemplo, se va a ensamblar 100 vehículos semanales, entonces traen exactamente las piezas necesarias para esos vehículos, así se evitan de costo, inversión, espacio y demás cosas. Luego tenemos la Lean Logistics, que significa logística esbelta o en otras palabras logística limpia. Con esto la finalidad es eliminar los procesos que están innecesariamente, mejorar continuamente, optimizar procesos, flujo continuo y darle valor al cliente. Lo que queremos llegar con la logística limpia es que si yo para obtener algún producto que yo quería tenía que seguir 10 pasos, puedo hacer lo mismo pero haciéndolo en 7 o en 8. A esto se refiere la logística limpia. Por hacer el proceso hecho prácticamente es mejora continua. Planear, hacer, verificar o actuar, y esto nos da mayor eficiencia, mayor satisfacción al cliente y mayor sostenibilidad. Seguido tenemos los tipos de logística actual. Tenemos logística verde, que es la Green Logistics, que es bien reconocida actualmente, que se enfoca en prácticas sostenibles que reducen el impacto ambiental. Seguido tenemos digitalización logística, que es el uso de tecnologías para optimizar procesos y obtener mejor visibilidad. Seguido tenemos la logística omnicanal, que se refiere a integración de canales para ofrecer una experiencia para los clientes, una experiencia eficiente. Seguido nos pasamos a las etapas de la FI. Primeramente se inicia con la preparación de la carga. Aquí, como podemos apreciar en la imagen, se prepara la carga, luego pasa a ser paletizada, luego pasa a ser embalada, luego pasa al etiquetado y marcado y luego finalmente ya lista para ser transportada. Como segundo paso tenemos los tipos de carga. Pueden ser carga general, una carga común, o puede ser una carga a granel. Como tercer punto tenemos naturaleza de la mercancía. La mercancía puede variar, ya sea por ser una mercancía de alto valor, puede ser de temperatura controlada, peligrosa e inflamable, puede ser una mercancía frágil o una mercancía sobredimensionada. Sobredimensionada estamos hablando cuando son maquinaria o equipos muy grandes que no entran fácilmente en algún tipo de transporte. Un claro ejemplo puede ser un camión. Seguimos con el punto número 4, que ya nos referimos a envase, empaque, embalaje, etiquetado y marcado. Aquí, como podemos ver, primeramente se hace el envase del producto final, luego seguimos al empaque de este producto, luego se realiza el embalaje cuando ya está paletizado, luego se usa el etiquetado y seguido el marcado de acuerdo a lo que mi producto necesita, si es un producto frágil, si es un producto reciclable, si es un producto que no le puede llegar el agua.
Después tenemos lo que sería, se puede hacer por transporte marítimo, terrestre, aéreo, internacional. Seguido tenemos la preparación de la carga, puede ser de forma unitarizada. Y aquí podemos verlo si vamos a hacerlo en un pallet europeo, un pallet americano, un pallet de plástico, metal o cartón. Esto definimos siempre y cuando, de acuerdo a la mercancía que queremos llevar, podemos utilizar diferentes tipos de pallet y siempre y cuando varía el destino de cada pallet para ser utilizado. Cuando vemos los contenedores, tenemos distintos tipos de contenedores actualmente. No solamente existen los comunes que estamos acostumbrados a ver. Tenemos el dry van, que es se podría decir que es el contenedor más usado, que es el contenedor cerrado para carga seca en general. Ahí podemos meter cualquier tipo de carga, podemos meter automóviles, podemos meter cajas, podemos meter prácticamente de todo. Tenemos los contenedores graneleros, que es para mercancías a granel sin ningún tipo de empaque. Tenemos el flat rack, que es para plataformas con extremos plegables para cargas sobredimensionadas. A esto me refería cuando estamos trayendo quizás maquinaria pesada, maquinaria agrícola. Ahí tienen que venir este tipo de carga en estos tipos de contenedores, ya que en estos no entraría la carga. Luego tenemos el reefer, que es un contenedor refrigerado para cargas que requieren temperatura controlada. Por ejemplo, si estoy haciendo una exportación de una carne hacia otro país, lo más recomendable es que lo lleve en un contenedor de estos y no en uno de estos, porque el proceso es tan largo, los días de demora son bastante, que mi carga sí o sí tiene que estar a una temperatura que mi producto requiere. Y después tenemos el contenedor open top, que es el contenedor con techo removible o techo abierto para cargas altas o voluminosas. Si tengo una carga que quizás entra en mi contenedor pero es muy alta, podemos ocupar el contenedor open top. Seguido tenemos los tipos de transporte internacional. Tenemos terrestre, tenemos marítimo, aéreo, ferro, fluvial. Todos estos tipos de transporte están de manera global, tienen que tener un seguro, tienen que ser utilizados de la manera más eficiente posible, tienen que ser integral. Aquí podemos ver el claro ejemplo, los camiones, los barcos con los contenedores, los aviones, que es la manera más rápida, pero también tiene un costo un poco más elevado, ferro, que maneja buenos precios, y fluvial. Seguido tenemos los documentos de transporte que deben ser utilizados, documentación de mercancía, el Commercial Invoice y el Packing List. Después tenemos el Bill of Lading, que es el BL, el Airwall Bill. Luego tenemos el MIC DTA y CRT y el TIF DTA. Estos tipos de documentos varían de acuerdo al transporte que estamos utilizando. El BL para marítimo, para aéreo, para terrestre. Pasando tenemos el seguro internacional. Aquí podemos hablar que podemos tener una póliza de seguro que tenga cobertura internacional o podemos tener una prima de seguro. Aquí vamos a ver más a detalle las cláusulas de cobertura. Depende, hay diferentes tipos de cláusulas. Tenemos cláusula C, cláusula B y cláusula A. Cláusula C vendría a ser una cobertura básica donde protege contra riesgos específicos y accidentes mayores. Claro ejemplo, principalmente cubre incendio o explosiones, hundimiento, volcadura o colisión del medio de transporte en el que estamos viniendo, descarrilamiento ferroviario, varadura o naufragio, descarga forzosa en puerto de emergencia o echazón mercancía arrojada al mar. Eso vendría a ser una cláusula C. Pasando a una cláusula B, que ya es una cobertura intermedia, un poco mayor a la que tenemos, cubre todo lo de la cláusula C y además estos puntos que vendría a ser terremotos, rayos, mojadura accidental, entrada de agua al contenedor o bodega, pérdida total de bultos en carga o descarga y fenómenos naturales específicos, no todos. Seguido tenemos la cláusula A, que prácticamente viene a ser cobertura amplia o más conocida como cobertura de todo riesgo. Cubre todas las cláusulas C, B y además esta de aquí, robo o hurto o saqueo, como puede decirse, daños accidentales a la carga, golpes y manipulación incorrecta,
mojadores de contaminación accidental, riesgos naturales específicos, pérdidas parciales y daños diversos no excluidos, y daños en carga de descarga o transporte. Entramos a los costos de la DFI. Tenemos costos directos e indirectos. En costos directos nos referimos a empaque y marcado, documentación, seguro y almacenaje. Estos vendrían a ser los costos directos de una DFI. Ahora, cuando nos referimos a costos indirectos de la DFI, hablamos de todo lo que es unitarización, costos administrativos, capital y transporte. Incoterms es un medio mediante el cual se negocia, ya sea con el comprador o vendedor, los términos legales a cual queremos llegar. Con esto nos referimos a que cada parte, ya sea comprador o vendedor, tiene cierto potestad sobre la carga. Uno decide con el comprador o vendedor hasta dónde uno se hace cargo de la carga. Eso vamos a verlo aquí en esta tabla de Incoterms 2020. Vamos a explicar cada uno de los Incoterms. Esto aplica para cualquier modo de transporte ya sea marítimo, terrestre, aéreo. Aquí podemos ver los Incoterms. Tenemos Export, tenemos Free Carrier, Carrier by to, Carrier and Insurance by to, Delivered at Place Unloaded, Delivered Duty Paid. Tenemos Free and Long Ship, Free on Board, Cost and Freight y Cost, Insurance and Freight. Prácticamente aquí podemos ver cada uno de los Incoterms y todo lo que incluye. Export, prácticamente que el Incoterm Export te lo dejan en fábrica. Ahora, si uno quiere hasta cierto transporte acordado, ya uno utiliza el FCA. Si uno quiere transporte, aduana y carga a bordo con transporte principal, podemos utilizar un CPT. Si queremos el SIP, incluye lo mismo, pero nos incluye un seguro. Si estamos hablando de un DAP, prácticamente nos incluye entrega en fábrica, transporte interno, aduana e importación, carga, transporte principal y descarga en puerto de destino. Tenemos el DPU, que es entregado en el lugar descargado. Tenemos el DDP, que es el Incoterm más completo, que prácticamente si estoy haciendo una importación de China y quedo con el vendedor, que el Incoterm sea DDP, el vendedor me tiene que entregar el producto en mi fábrica, puesto en mi fábrica, incluye todo, transporte interno, externo, pago de tributos, seguro y todo. Tenemos los transportes marítimos y vías navegables interiores. Ahí tenemos el FAS, que prácticamente nos entrega la carga a bordo. Tenemos el Free on Board, que es carga a bordo. El FAS es entrega hasta puerto, pero no carga. Tenemos el CFR, que es costo y flete, y tenemos el CIF, que es costo, seguro más flete. Esto vendría a ser los Incoterms y son utilizados de acuerdo a lo que el comprador y el vendedor deciden. Eso sería todo. Gracias.